Este Pero bueno, 26 de sí, octubre se cumplieron 23 años del glorioso hit que dio Edgar Rentería para que Colombia tuviera un título de grandes ligas, para que los Marlins, venciendo a los Indios de Cleveland, resultaran siendo los campeones mundiales del béisbol, los campeones de las grandes ligas, algo que nunca habíamos soñado nosotros. Creo que eso, más la victoria que logró también Edgar Rentería con los Gigantes de San Francisco en el 2010, pues lo ameritan para que nosotros hubiéramos cambiado el nombre de Tomás Arrieta por Edgar Rentería en el estadio de La María. Hay quienes por tradición consideraron que tal vez era injusto con Tomás Arrieta, pero bueno, Tomás Arrieta llegó al béisbol internacional a través de un equipo en el Táchira, Venezuela, pero lo que nos ha dado Edgar Rentería pues es de un nivel máximo, ¿no? Lo que más se puede aspirar en el béisbol de grandes ligas. Y con la característica de que es un hombre que sabe aprovechar la más mínima circunstancia y desenvolverse en el terreno más restringido de la psicología y de la presión de todo un estadio y de toda una afición mundial, como ocurría cuando se enfrentaban los Marlins con los Indios de Cleveland ese 26 de octubre de 1997, es decir, hace 23 años. Edgar Rentería, a propósito, hablaba de lo que significó ese hit y nos demuestra cómo se puede aplicar para cualquier circunstancia de la vida. Y fue el hecho de que él sabía que, bueno, estaba en una circunstancia extrema, en el borde, caminando en el borde del precipicio, en el momento en que llega a batear. Y utiliza toda su concentración para olvidarse del estadio, de la tribuna que tenía atrás, de la tribuna que tenía enfrente, de sus amigos, de la presión, de la tensión, y se concentra en el sitio preciso por donde debía pegar el hit, por donde debía transitar la bola para que pudiera producirse ese hit, que era lo que se necesitaba en esa circunstancia, y pega ese batazo que va por encima del pitcher, sobrepasa la segunda y sobrepasa el shortstop porque estaban descolocados. Era el sitio preciso, el terreno y el espacio que había para que una pelota llegara y produjera ese efecto del tiempo necesario para que pudieran llegar los corredores que estaban y por lo menos uno de ellos lograra anotar, porque lo que se necesitaba era una carrera. Imagínense ustedes esa circunstancia en la cual estaba Edgar Rentería bateando en el segundo, en la parte baja del 11º inning. Había en esos momentos dos bolas, un strike para Edgar Rentería, una situación crítica, cerrando, había 2 outs, las bases llenas. Imagínense ustedes esa tensión para un jugador con todas esas circunstancias. Bases llenas, teniendo él un strike y 2 bolas, teniendo la serie empatada con los Indios de Cleveland, y en unas circunstancias como esa se desenvuelve a la perfección Edgar Rentería, logra ese hit y se llega al campeonato mundial, al campeonato de las grandes ligas con los Marlins, y para destacar a Edgar Rentería como el primer colombiano que logra esa hazaña. Y después nos lo repite con los Gigantes de San Francisco cuando se enfrentan a Texas en el año 2010 y pega un jonrón Edgar Rentería y gana en esos momentos otra vez la Serie Mundial. Así que es una época singularísima, especial para el béisbol de Colombia y para pues Edgar Rentería, que en determinado momento, en determinadas circunstancias de la vida tuvo su carrera en peligro, porque hubo un momento en que estando en Miami lo mandaron, pero era pues en sus comienzos, tal vez tendría unos 17, 18 años, y lo mandaron para el equipo Ponce de León en Puerto Rico. Y él se sintió, pues bueno, que tal vez se estaba alejando
de su objetivo allá en los Estados Unidos, en las grandes ligas, pero sin embargo se desempeñó muy bien. Pero el Ponce de León iba liderando el torneo de Puerto Rico. Pero hubo un momento en que pensó que su carrera estaba en peligro por una serie de circunstancias que lo rodeaban, y era el hecho, por ejemplo, contaba él, que llegaba al hotel y en ese hotel había casinos, había fiestas, había una cantidad de actividades de carácter social, y él vio en determinado momento como un gran peligro todas esas cosas que se estaban presentando para su carrera, porque decía, bueno, en cualquier momento yo puedo sucumbir allí, me dan ganas de ir a echar un jueguito por unos 15 minutos, y ustedes saben que como en el alcoholismo, el mal trago no es el último trago, sino el primer trago. El primer trago es el del gran problema, porque ahí es donde se desencadena todo. Y entonces él decidió que mejor regresaba a la ciudad de Barranquilla. El director de las ligas menores de los Marlins le dijo, bueno, si tomas esa decisión, Edgar, ten la seguridad de que tú no vas a volver a grandes ligas, no vas a tener la oportunidad de ingresar a grandes ligas. Pero él decidió que había mucho riesgo, que había mucha jarana, mucho folclore, mucha alegría y mucho brindes en ese ambiente donde él se desenvolvía, que salía de jugar o de practicar y que no encontraba nada más sino esas tentaciones que lo rodeaban, y decidió regresarse a la ciudad de Barranquilla. Pero siguió con la tenacidad que lo ha caracterizado, porque si algo tiene Edgar es eso, practicando, ensayando, hasta que una vez regresó por acá el scout de los Marlins a mirarlo nuevamente, pero sin mayores aspiraciones y sin mayores esperanzas de que Edgar pudiera pues volver allá a Miami, y le vio un desempeño de tal naturaleza, se había propuesto él mantener su nivel e incluso mejorarlo, y lo había logrado, que el scout le dijo a sus directivos allá en Miami, bueno, tenemos que llevarnos a Edgar porque está a pesar de que está en Barranquilla, porque ellos siempre consideraban, y realmente es así, había una diferencia notable entre lo que estábamos haciendo aquí y lo que se podía hacer en Miami e incluso en el mismo Puerto Rico. Entonces dijo, bueno, sin embargo él ha conservado el nivel, y lo llevaron, y entonces comienza la carrera que termina con estos 2 campeonatos mundiales para Edgar Rentería. Es una hazaña notable. Acaba de cumplirse, como decíamos, los 23 años de ese hit glorioso, de un muchachito con el cual Elsa y yo en Emisora Atlántico hablamos en algunas ocasiones, porque cuando él regresaba de Miami a Barranquilla, él visitaba a Fabio Poveda. Fabio Poveda tenía el programa en Emisora Atlántico a partir de las 7:30 de la mañana, cuando terminaba el noticiero, y cuando Fabio terminaba, entrábamos Elsa y yo con nuestro programa Póngase al Día en Emisora Atlántico. Así que muchas veces tuvimos la oportunidad, después de que habían hablado con Fabio sobre el deporte y muchas actividades de carácter profesional, pues nosotros teníamos casi siempre a esos mismos personajes allí hablándolo, pero ya de otros temas, a veces de lo personal, de lo psicológico, de los retos que había para el ser humano. Y así, con esa cercanía de esos 2 programas, el nuestro era Póngase al Día, y el de Fabio, de Deportes, en el Emisor Atlántico, pues tuvimos a Tomás Molinares, que después ustedes ya saben, tuvo un problema de carácter psicológico que terminó con él en una clínica, y después con el abandono de su carrera profesional. Pasaba por allí entonces Rentería, pasaba los boxeadores que estaban también triunfando en los Estados Unidos. Una vez tuvimos la oportunidad de hablar también con la viuda de Rafael Orozco. En esa oportunidad sí fue Fabio quien nos pidió el favor de que habláramos con ella, porque ella necesitaba aclarar algunas cosas en relación con Rafael Orozco y su muerte, porque pues no estaban, como nos declaró ella, acordes con lo que verdaderamente había sucedido. Bueno, en fin, estos personajes, y me acordaba yo de una anécdota que ocurrió en una oportunidad con Edgar Rentería, que se quedó allí después del programa de hablar con Fabio, se quedó hablando con nosotros un rato, y llegaron unos muchachos estudiantes del colegio, en fin, allí, que a veces pedían permiso en la emisora, en la Organización Radial Olímpica, para conocer lo que era una emisora y conocer a las personas que ellos a veces escuchaban con mucha frecuencia,
y a veces con entusiasmo y querían conocerlos personalmente. Entonces llegaban allí y algunos muchachos allí vieron a Edgar y entonces se confundieron y entonces pensaban y le estaban preguntando era que bueno, que cómo le iba a ir, cómo pensaba que le iba a ir en la próxima pelea, en la pelea de campeonato. Y estaban desubicados pensando que Edgar era boxeador y que estaba haciendo carrera en los Estados Unidos y en realidad era Edgar, el hombre que después nos daría estos triunfos extraordinarios que realmente nosotros no pensábamos que pudieran darse en esas circunstancias y en esos tiempos y que pensábamos que había que esperar mucho más tiempo. Pero esa tenacidad de Edgar, esa dedicación, nos dieron esa realidad en ese año de 1997, hace 23 años, cuando se dio ese hit maravilloso por el sitio preciso, con la potencia adecuada, en un momento en que, bueno, todo estaba para terminar, porque podía cerrarse fácilmente el inning aún con bases llenas, porque, bueno, cuántas veces no se ha cerrado un inning con base llena, y eso era lo que estaba en esos momentos en el terreno de juego. Así que son recuerdos interesantes para atesorar, para aprender de ellos, porque eso que contaba Edgar Rentería, del concentrarse en el sitio preciso por donde debía colocar el batazo, olvidándose de las tensiones y de las preocupaciones y de los gritos de la afición para lograr ese título mundial, es algo extraordinario y es algo de lo cual podemos aprender. A veces nos dejamos llevar de las tensiones y no nos concentramos en el punto preciso, en la mira en la cual debe estar el objetivo y cómo mantener el pulso firme para que las cosas funcionen bien. Así que estamos celebrando esos 23 años, por eso considero yo que seguimos queriendo mucho a Tomás Arrieta, fue el primero que llegó al béisbol de otro país, ya allá en Táchira, en Venezuela, pero bueno, esto creo que se merece también ese reconocimiento de que nuestro estadio lleve el nombre de Edgar Rentería. Así como también hay que reconocerle en el fútbol, por ejemplo, uno a veces se olvida de que el Flaco Meléndez fue el primero, creo yo, que salió del fútbol colombiano a jugar en otras partes y terminó jugando en Cuba, por ejemplo. Pero también hay que reconocer que un Caimán Sánchez, otro barranquillero, salió también de nuestras filas allí para jugar en el San Lorenzo de Almagro, donde fue una gran figura. Y fue mucho más figura, sin lugar a dudas, que el Flaco Meléndez, pero bueno, todos... Y que Romelio Martínez nos dieron esas glorias y esas satisfacciones. Así que tampoco voy a decir que le quitemos el nombre al Estadio Metropolitano, que se llama Roberto Flaco Meléndez, no estoy proponiendo nada distinto, porque creo que se lo mereció en su momento, pero ya habrá otros estadios para bautizarlos también con otras glorias nuestras que hicieron lo suyo en su momento y nos dieron satisfacciones y sobre todo ánimo, nos dieron la convicción de que el elemento nuestro, el material nuestro es suficientemente bueno para lograr lo que quiera a nivel mundial, a nivel internacional. Así que, claro, nuestros aplausos para nuestro gran campeón Edgar Rentería.